Señora de las 4 décadas. Escrito por Sol Relatos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. El ambiente en el teatro Broadway está cargado de humo de cigarrillo, café frío y una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Las luces del teatro proyectaban sombras alargadas sobre la fila de las butacas vacías. En la fila 10, Candy White se frotaba las sienes con cansancio. A sus 40 años, su rostro reflejaba una belleza madura, pulida por los años y el rigor del éxito. Llevaba un traje sastre color que acentuaba su figura impecable, pero sus ojos verdes detrás de sus gafas de lectura delataban el agotamiento de quien lleva semanas buscando lo imposible. A su lado, Robert Hathaway, el veterano productor y ex de Candy, tachaba otro nombre en su lista con un bufido. «Es el 20º Romeo que vemos hoy, Candy», gruñó Robert. «Si no encontramos a alguien pronto, tendremos que posponer el estreno. Susana ya está impaciente, y sabes que no es una mujer fácil de manejar». En el escenario, Susana Marlowe, la mujer promesa de 22 años que interpretaría a Julieta, ensayaba unos pasos de baile con desgana. Su mirada recorría el teatro con una mezcla de aburrimiento y arrogancia. Se sabía la dueña del proyecto, o al menos eso creía ella. «No voy a estrenar con un Romeo mediocre, Robert», respondió Candy con voz firme y aterciopelada. «Romeo tiene que ser el fuego. Tiene que ser alguien que haga que una mujer olvide su propio nombre. Los que hemos visto hoy solo son niños jugando a ser hombres». En ese momento, las puertas pesadas del fondo del teatro se abrieron de par en par, dejando entrar la luz de la tarde neoyorquina y el ruido del tráfico de la Séptima Avenida. Una silueta alta y desgarbada se recortó contra la claridad. «Lamento la tardanza», dijo una voz profunda, con el acento británico que resonó en cada rincón del teatro. El tráfico de esta ciudad es casi tan caótico como el guión de una mala comedia. Candy se enderezó en su asiento. Robert consultó con sus notas, sorprendido. «¿Tú eres el chico que envió la agencia de Londres? ¿Terry Granchester?» El joven caminó por el pasillo con una seguridad que rayaba en la insolencia. Tenía 25 años, el cabello castaño rebelde cayéndole sobre la frente y unos ojos azules que brillaban con una intensidad eléctrica. Vestía una camisa de jean abierta, una camisa blanca debajo y pantalones claros. No parecía un actor de teatro clásico, parecía un problema andante. Terry se detuvo justo enfrente de la fila de Candy. Al verla, se quedó mudo por una fracción de segundo. No vio una directora mayor, vio una combinación de experiencia y misterio en una mujer. Un destello de fascinación cruzó su rostro, sustituyendo su aire de suficiencia. «Señora», dijo Terry, inclinando la cabeza con una sonrisa de medio lado que hizo que el pulso de Candy, por primera vez en años, saltara de un latido. «He cruzado el océano solo para que usted me diga que soy el Romeo que está buscando». «El entusiasmo te sobra, muchacho», respondió Candy, recuperando su máscara de frialdad profesional. «Pero aquí estamos buscando talento, no arrogancia. Sube al escenario. Susana te espera para la escena del balcón. Y soy señora Candy White, directora de la obra». Terry sonrió. Saltó al escenario sin usar las escaleras, un movimiento ágil que llamó la atención de todos. Susana, que hasta hace un momento parecía dormida, se irguió de inmediato recorriendo al recién llegado con una mirada depredadora. «¿Listo?», preguntó Susana con una sonrisa coqueta. Terry ni siquiera la miró. Sus ojos estaban clavados en Candy, allá abajo, en la oscuridad del teatro. «Cuando quiera, señorita White», dijo Terry bajando la voz hasta convertirla en un susurro magnético. «Enséñeme cómo quiere ser amada en esta obra». Candy apretó los puños sobre el reposabrazos. Había algo en ese joven, una fuerza vital y descarada que amenazaba con derribar los muros que ella había construido con tanto cuidado durante su vida. El ensayo estaba por comenzar, y ella presentía que su vida nunca volvería a ser la misma. Rato después,
le dieron el papel a Terry. Susana no estaba actuando. Sus ojos recorrían los hombros anchos de Terry, la forma en que su camisa se pegaba a su espalda por el sudor y la intensidad de su mandíbula. Estaba perdida en el hombre, no en el personaje. «¡Corten!», gritó Candy, que retumbó como un latigazo. Se puso en pie, subiendo por el pasillo central con la elegancia gélida. «Susana, se supone que estás viendo el amor de tu vida, no una vitrina de postes en la Quinta Avenida. Tu mirada está vacía, no hay alma, solo deseo barato». «Es que Terry es muy intenso, Candy», balbuceó Susana, tratando de recomponerse, aunque su mirada seguía clavada en el joven actor. «No me des excusas», replicó Candy, subiendo los escalones del escenario. «Si no puedes controlar tus hormonas para darme una Julieta profesional, te recuerdo que Karen Klein está a una llamada de distancia. Es joven, disciplinada y se muere por este papel. No me obligues a reemplazarte antes de que termine el día». Susana palideció. La amenaza de ser una sustituta por su rival más directa era un golpe bajo. Un silencio sepulcral cayó sobre el escenario, solo interrumpido por el sonido de las luces de neón. Terry, que había observado la escena con los brazos cruzados y una sonrisa burlona, dio un paso hacia adelante, quedando justo detrás de Candy. El aroma de su colonia, una mezcla de tabaco, inglés y lluvia, envolvió a la directora. «El problema no es la actriz, señora directora», dijo Terry al oído de Candy, provocándole un escalofrío que ella luchó por ocultar. «El problema es que ella no entiende lo que es quemarse por alguien. Usted habla de alma, pero ¿la tiene usted todavía?». Candy se giró quedando a centímetros de su pecho. «No te atrevas a cuestionarme, Granchester». «Pruébeme», la desafió él, con los ojos azules ardiendo. «Haga una escena de la declaración conmigo. Sea mi Julieta por 5 minutos. Demuéstrenos a todos que debajo de ese traje de diseñador todavía late el corazón de una mujer que sabe lo que es la pasión. Si no lo hace, sabré que solo es una crítica que se esconde detrás de un escritorio porque ya olvidó cómo sentir». Robert Hathaway, desde las sombras, contuvo el aliento. Susana miraba con odio. Candy sintió el pulso acelerado, el descaro del joven que la estaba empujando al límite. «Bien», dijo ella quitándose la chaqueta del traje y lanzándola sobre una silla. Quedó en una blusa de seda blanca que marcaba su silueta. «Hagámoslo». Terry no esperó. Se arrodilló frente a ella, tomándole la mano con una fuerza que no era fingida. El teatro pareció desaparecer. «¿Dije que mi mano te ofendía? Si es así, mi pecado es mayor», empezó Terry, su voz bajando un registro que vibraba en el vientre de Candy. «Mis labios, como 2 peregrinos avergonzados, están listos para suavizar con un tierno beso el rudo contacto». Candy sintió que el guión que conocían de memoria cobraba una vida nueva. Ya no era una directora de 40 años, era una mujer siendo adorada por un hombre que la miraba como si fuera el centro del universo. «Buen peregrino, sois demasiado duro con vuestra mano», respondió Candy, su voz flaqueando por la emoción real. «Los santos tienen manos que los peregrinos tocan, pero el beso de palma a palma es el beso de los palmeros». Terry se puso de pie lentamente, acortando la distancia hasta que sus alientos se mezclaron. No había rastro de ensayo, era una cacería. Él tomó el rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando sus pómulos con una ternura que la desarmó. «¿No tienen labios los santos y los palmeros también?», susurró Terry, su voz bajando a los labios de Candy con hambre voraz. En ese momento Candy lo vio, el fuego del que ella misma había hablado. Terry le estaba enseñando sin decir una palabra que su madurez no era una debilidad, sino el combustible perfecto para su juventud. Estaban a milímetros de un beso que ya no estaba en el guión, cuando el ruido de un libreto cayendo al suelo los devolvía a la realidad. Susana estaba lívida, con las uñas clavadas en las palmas de sus manos. Robert empezó a aplaudir lentamente, impresionado. Candy se apartó bruscamente, recuperando el aire y su máscara de hierro, aunque sus manos temblaban. Eso es lo que quiero, Susana», dijo con la voz rota. «Si no puedes igualar esa intensidad, mañana Karen ocupará tu lugar». Terry no dejó de mirarla, una sonrisa triunfal en los labios. Sabía que había cruzado la frontera, ya no era solo su directora, era su presa. 2 días después. Candy sostenía una copa de cristal tallado.
El cognac, de un ámbar profundo, giraba lentamente mientras ella observaba el caos de las luces amarillas y rojas de la Séptima Avenida. Se sentía como una intrusa en su propio cuerpo. A sus 40 años se enorgullecía de su control, de esa armadura de señora que la protegía del desorden emocional. Ese día el ensayo había sido espectacular, pero él no la dejó de mirar en ningún momento. El cognac es para los que quieren olvidar, o para los que celebran un triunfo, dijo una voz arrastrada desde la puerta. ¿Cuál es su caso, directora? Candy no tuvo que girarse. Ese tono británico cargado de una confianza casi insolente ya se había instalado en su sistema. Terry acaba de entrar con un vaso de whisky en su mano. Es para los que buscan silencio, Granchester, respondió ella sin apartar la vista del ventanal, algo que tú pareces no conocer. Terry entró, cerrando la puerta tras sí como un clic que sonó definitivo. El espacio antes amplio se volvió asfixiante con su presencia. Caminó hacia ella. Hoy el ensayo fue bueno, empezó él, acercándose a ella hasta quedar a su espalda, permitiendo que el calor de su cuerpo irradiara hacia ella. No fue Shakespeare, Candy, fue otra cosa. No podía dejar de mirarte. Fue un buen ensayo, replicó ella, aunque su voz sonó menos firme de lo que deseaba. Nada más. Terry dejó el vaso en una mesa lateral y dio el paso final. Ahora estaba tan cerca que Candy podía sentir su respiración en la nuca. Ella cerró los ojos apresando el tallo de su copa. Mientes, susurró él. Tus manos están temblando. Tienes miedo, pero no de mí. Tienes miedo de sentirte viva. Te has pasado años dirigiendo las vidas de otros en el escenario porque te da pánico protagonizar la tuya. Candy se giró bruscamente, con los ojos encendidos de una rabia defensiva. Tengo 15 años más que tú, Terry. He construido un imperio mientras tú aún estás aprendiendo a afeitarte. No vengas a mi oficina a darme lecciones de vida. Soy una mujer realizada, no una ingenua que se deja deslumbrar por un actor recién llegado. Terry sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Se acercó un paso más obligándola a retroceder. ¿Realizada? Extendió una mano y con una lentitud tortuosa rozó el borde de la blusa de Candy. Estás marchitándote en ese trono de hielo. Necesitas que alguien te desordene el pelo, que te rompan el guión, que te hagan sentir que cada año que has cumplido solo te ha hecho más deseable. Él acortó la distancia, atrapándola entre sus brazos. El contraste era absoluto. Ella la sofisticación de New York. Él, la fuerza bruta de Londres. No soy un niño, Candy, continuó él, bajando la voz a un registro casi animal. Y tú no eres solo una directora. Eres la mujer más fascinante que he visto en mi vida. Y voy a enseñarte lo que es hacer el amor sin que haya un libreto de por medio. Candy sintió que el mundo giraba. La lógica le gritaba que lo echara, que su carrera estaba en juego, que Susana estaba fuera acechando, pero cuando Terry inclinó la cabeza y sus labios rozaron la comisura de su boca, el cognac se sintió frío, comparado con el fuego que recorrió su columna. En ese instante, el teléfono de la oficina comenzó a sonar con insistencia. Era la línea interna, probablemente Robert o tal vez Susana buscando marcar territorio. Candy soltó un suspiro trémulo y en un gesto de rendición absoluta dejó que su copa de cognac resbalara de sus dedos. El cristal impactó contra la alfombra con un golpe sordo. Demandó el líquido ámbar, pero ella no se inmutó. Él no esperó más. Terry acortó el último milímetro de distancia y la besó con una voracidad que la dejó sin aliento. No fue un beso de ensayo, ni un beso técnico de un actor profesional. Fue un reclamo. Sabía cognac a un deseo acumulado y a ese ímpetu juvenil que no conoce límites ni consecuencias. Candy gimió contra sus labios, entregándose a la sensación de ser deseada con esa fuerza bruta. Por un momento sus 4 décadas no fueron una carga, sino un tesoro de sensibilidad que Terry estaba descubriendo con cada caricia. Él la levantó por la cintura, sentándola sobre el borde del escritorio de caoba, apartando libretos y contratos que volaron por el suelo como hojas secas en otoño. Candy, susurró él entre besos, bajando hacia su cuello. Te dije que te recordaría quién eres. Ella echó la cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta, mientras las manos de Terry buscaban desesperadamente la calidez de su piel bajo la seda de blusa. En ese despacho, rodeados de la historia del teatro, estaban escribiendo la escena más peligrosa de sus vidas. Candy sentía que se desmoronaba, pero era un derrumbe glorioso.
El joven actor de Londres le estaba devorando el fuego que los años de la soledad le habían robado. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, Susana Marlowe caminaba por el pasillo del área administrativa. Había visto a Terry subir hacia la oficina de la directora y los celos le quemaban las entrañas. Se detuvo frente a la puerta de madera pesada, notando que el teléfono de la oficina no dejaba de sonar, pero nadie respondía. Se acercó más, pegando el oído a la madera. Al principio solo había silencio, pero luego escuchó el murmullo de una voz masculina y un suspiro femenino que no dejaba lugar a dudas. Susana apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. «¿Así que esto es lo que buscas, Candy?», sisió Susana para sí misma, con los ojos inyectados en odio. «¿Quieres al protagonista para ti?». Una sonrisa retorcida apareció en el rostro de la joven actriz. Sabía que un escándalo de este tipo entre la directora más prestigiosa y su actor principal destruiría la obra antes del estreno. Pero no le importaba. Si ella no podía tener a Terry en el escenario de la vida real, se encargaría de que Candy perdiera todo lo que había construido. Sacó su teléfono celular y con un paso silencioso se alejó del pasillo. Tenía que llamar a los contactos adecuados en la prensa amarillista de New York. El acto final acababa de comenzar. Más tarde. El reloj marcaba las 12 de la mañana cuando el lujoso auto negro de Candy se detuvo frente a un exclusivo penthouse con vista al Central Park. El trayecto desde Broadway había sido un silencio cargado de electricidad. Ninguno de los dos se atrevía a hablar, temiendo que una sola palabra rompería la burbuja de magnetismo que los envolvía. Al cerrar la puerta del departamento, Candy ni siquiera encendió las luces. La estancia estaba bañada por el resplandor plateado de la luna y el neón lejano de la ciudad. Terry la tomó del rostro y la besó. «Toda la noche», susurró él. Él comenzó a desabotonar su blusa con una urgencia que no admitía demoras. Candy, lejos de retroceder, lo ayudó a deshacerse de la chaqueta. En ese momento ella no era la directora exitosa, era la señora que finalmente encontraba el puerto donde descargar toda su pasión contenida. Lo guió hacia la habitación, un santuario de sábanas de seda gris donde Terry le hizo sentir lo que era ser adorada centímetro a centímetro. Él le enseñó que su cuerpo era una geografía que le estaba dispuesto a conquistar con la energía de sus 25 años, pero con una devoción que ella nunca había conocido. «Eres perfecta, Candy», decía él mientras sus manos recorrían sus curvas con una firmeza que la hacía estremecer. «No hay una sola línea en tu piel que no sea una obra de arte». En la oscuridad del cuarto, la pasión fue desenfrenada. Terry era el fuego y juventud, pero también era una ternura inesperada que desarmaba la frialdad de Candy. Ella recibió todo lo que ese joven le daba, entregándose un placer que la hacía sentir más joven, vibrante y por primera vez en décadas, terriblemente viva. Entre gemidos y promesas susurradas al oído, Candy olvidó el prestigio, olvidó los guiones y olvidó que afuera el mundo seguía girando. Mientras ellos se perdían en ese oasis de sábanas revueltas, a pocos kilómetros de allí, en un bar oscuro de Manhattan, Susana Marlowe no dormía. Estaba sentada frente a un periodista de chismes conocido por hundir carreras con un solo titular. «Tengo algo que hará que Romeo y Julieta sea la comedia del año desde que se abra el telón», dijo Susana deslizando un sobre con fotos borrosas de Terry entrando al auto de Candy. «La directora de hierro tiene un nuevo juguete londinense y voy a asegurarme de que todo New York sepa para qué papel principal no se ganó con talento, sino en la cama». Susana bebió un trago de martini, sus ojos brillando con una malicia fría. La intriga estaba en marcha. En la mañana, Candy se despertó lentamente, sus párpados pesados, sintiendo el peso completamente nuevo de los brazos de Terry sobre su cintura. Estaba acostada de espaldas, pero podía sentir la curva de su espalda contra la suya, la respiración pausada en su nuca. Por un instante el tiempo se detuvo. Giró la cabeza con cuidado, encontrando a Terry sumido en un sueño profundo. Su cabello castaño estaba revuelto sobre la almohada y sus labios se dibujaba una ligera sonrisa, como si estuviera soñando con los ecos de su pasión. Candy se permitió un momento para observarlo, para grabar cada detalle de su rostro relajado, de la inocencia que su juventud le otorgaba incluso después de una noche tan transgresora. Él era la tormenta que había arrasado con su vida metódica, y a la vez, la calma que nunca supo que necesitaba. Terry gimió suavemente y sus ojos azules se abrieron, encontrándose con la mirada de Candy. No hubo vergüenza, solo una conexión inmediata, profunda.
Una sonrisa perezosa se extendió por su rostro. «Buenos días, señora», murmuró, su voz ronca por el sueño, con un acento británico que a Candy le sonó íntimo. «Buenos días, Romeo», respondió ella, y el apodo se sintió natural, cargado de un nuevo significado. Él la trajo más hacia sí, besando suavemente su hombro. Anoche no fue un ensayo». «¿No?», concedió Candy, su corazón latiendo con fuerza. «Fue la función de nuestras vidas». Se quedaron así, entrelazados, escuchando el lejano murmullo de la ciudad que comenzaba a despertar, la calidez del cuerpo de Terry, la dulzura de sus labios matutinos. Todo le decía a Candy que no había marcha atrás. Había cruzado una línea, y aunque el mundo exterior se preparaba para juzgarla, por primera vez no le importaba tanto. Había probado el fuego y no quería volver al frío. Candy llegó al teatro 2 horas después, impecable, en un vestido color crema con el cabello recogido en un moño tan tirante que parecía querer sostener sus propios nervios. Sin embargo, el brillo en sus ojos era imposible de ocultar. Había una suavidad en su piel que solo la pasión de la noche anterior podía otorgar. Terry entró poco después. No llevaba traje, solo una camiseta blanca y esa mirada de victoria que hacía que Candy se le cortara la respiración. «Buenos días, señora directora», dijo él. Su voz era normal, pero sus ojos le recordaban sin palabras cada rincón de su cuerpo que había besado horas antes. «A sus puestos», respondió Candy, evitando el contacto visual y proyectando una voz de mando que sonó ligeramente forzada. «Tenemos poco tiempo y mucho que pulir». El ensayo comenzó con la escena de la despedida de los amantes. Susana, que había llegado temprano y observaba cada microgesto, notó de inmediato la atmósfera cambiada. El aire entre Candy y Terry no solo estaba cargado, estaba saturado. «¿Te sucede algo, Susana?», preguntó Candy con frialdad cuando la actriz volvió a fallar en un pie de entrada. «Pareces más distraída que de costumbre». Susana caminó hacia el centro del proscenio, deteniéndose justo al lado de Terry. Le acomodó el cuello de la camisa con una familiaridad posesiva, mirando fijamente a Candy. «Ah, no es distracción, Candy», dijo Susana con una sonrisa venenosa. «Es que anoche no pude dormir pensando en lo profesionales que son algunos miembros de esa compañía. Me pregunto si el método de actuación de Terry incluye horas extra privadas con la dirección». Un silencio sepulcral cayó sobre el escenario. Robert Hathaway dejó caer su libreto. Terry dio un paso al frente, su mandíbula tensándose, pero Candy fue más rápida. «Este es un teatro, Marlowe, no un patio de vecindad», replicó Candy. «Si tus inseguridades como actriz te llevan a inventar cuentos de alcoba para justificar tu falta de talento, el problema es tuyo. Pero te advierto, en mi escenario o actúas o te vas». «¿Inventar?». Susana soltó una carcajada estridente. «Pregúntale a Terry si el perfume que lleva en el cuello no es el mismo que tú usas, señora directora, porque huele a desesperación por recuperar la juventud». Terry agarró el brazo de Susana, no con fuerza, pero sí con una advertencia clara en los ojos. «Cállate, Susana, no tienes idea de lo que estás diciendo». «Lo sé todo», gritó ella zafándose. «Y New York también lo sabrá. Disfruten de su pequeño romance de camerino, porque cuando la prensa publique lo que tengo, esta obra se cerrará antes de su primer acto». Susana salió del escenario hecha un torbellino de furia. Candy se quedó inmóvil, sintiendo como el mundo de prestigio que había construido durante tantos años comenzaba a agrietarse. Terry se acercó a ella, olvidando a Robert y al resto del equipo que observaba en shock. «¿Candy?», murmuró él, intentando tomar su mano. «No me toques», susurró ella con el rostro pálido. «No aquí. Vete a tu camerino, Terry. Ahora». Candy se giró y caminó hacia su oficina, sintiendo que los ojos de todos eran dagas en su espalda. La pasión de la noche anterior se estaba convirtiendo en la intriga del presente, y la señora sabía que la guerra por su reputación acababa de estallar. Rato después, Candy estaba de pie junto a la mesa de dirección, fingiendo revisar unas notas que sus ojos ni siquiera veían. Sentía la mirada de Terry clavada en ella desde el escenario. Él no disimulaba, su postura era de un desafío silencioso, buscándola, reclamando con la mirada a la mujer que había tenido entre sus brazos esa madrugada. Sin embargo, le devolvía una indiferencia gélida. Cada vez que sus ojos estaban a punto de cruzarse, ella giraba el rostro con brusquedad, refugiándose en las sombras del teatro o en cualquier papel insignificante.
Esa distancia castigaba a Terry, quien apretaba los puños frustrado por la súbita frialdad de la mujer que horas antes le susurraba al oído. «Es suficiente por hoy», gritó Candy de repente, aunque apenas habían ensayado una escena. «Todos fuera menos tú, Robert». Terry bajó del escenario lentamente, pasando junto a Candy. Se detuvo un segundo, lo suficiente para que ella sintiera su calor, pero ella no levantó la vista. Con un suspiro de rabia contenida, Terry salió hacia los camerinos. Cuando el teatro quedó en silencio, Robert se acercó a ella. Su rostro, generalmente amable, estaba crispado por una mezcla de dolor y reproche. «¿Qué estás haciendo, Candy?», preguntó Robert, su voz resonando en el recinto vacío. «Dirigir una obra, Robert, lo que he hecho los últimos 15 años. No me mientas», estalló él acercándose demasiado. «Conozco cada uno de tus gestos. Sé cuando estás huyendo. Lo de ese chico, lo que dijo Susana es verdad, ¿no?». Finalmente Candy lo miró. «Mi vida privada no es asunto de la producción, Robert. Es asunto mío», gritó él, y por un momento el exitoso productor desapareció para dejar ver al hombre herido. «Candy, estuvimos juntos 5 años. Te amé, te apoyé cuando no eras nadie. Y aunque terminamos, yo nunca dejé de esperar que volviéramos. Pensé que el trabajo te había absorbido, que por eso no había lugar para nadie más». «Robert, eso fue hace mucho tiempo», dijo ella con tristeza. «Tú y yo somos amigos, socios». «Y ahora te entregas a un niño», le interrumpió él. «Un actor que acaba de llegar de Londres y que usa tu nombre para subir peldaños. Me duele, Candy. Me duele que me hayas rechazado durante años diciendo que ya no tenías edad para estas pasiones, solo para caer en los brazos de un joven que no te llega ni a los talones». Terry, que se había olvidado por su teléfono y regresaba en silencio por el pasillo lateral, se detuvo en las sombras. Escuchó cada palabra. Escuchó el dolor de Robert y el silencio pesado de Candy. «No es un niño, Robert», respondió Candy, finalmente con una voz que temblaba pero que era firme. «Y lo que siento no es algo que pueda explicarte. Él me ha devuelto algo que tú nunca pudiste encender. Me ha devuelto a mí misma». Robert retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «Vas a destruir la obra, Candy. Y lo que es peor, te vas a destruir a ti misma. Susana no va a parar hasta que los periódicos tengan tu cabeza en una bandeja». Robert salió del teatro dando un portazo, dejando a Candy sola bajo la luz cenital del escenario. Terry desde la oscuridad la observaba. Sabía que ahora no solo luchaba contra la prensa o contra Susana, sino contra todo el pasado de la mujer que amaba. Candy se quedó inmóvil en el centro del escenario, rodeada por el silencio sepulcral que dejó la partida de Robert. El aire aún vibraba con los ecos de su discusión. De repente el silencio fue devorado por el estruendo de su teléfono personal. El nombre en la pantalla no era el de un amigo, ni el de un colega. Era Julian Van, el editor jefe de la columna de Sociedad más despiadada de New York. Candy contestó con la mano temblorosa, intentando mantener su tono de directora de hierro. «¿Diga?» «Candy, querida». La voz de Van goteaba un veneno azucarado. «Siento llamarte, pero tengo algo sobre mi escritorio que va a hacer que las luces de Broadway se vean opacas mañana por la mañana». Candy cerró los ojos, sintiendo un frío punzante en el estómago. «No sé de qué me hablas, Julian». «Hablo de fotos, Candy. Fotos muy nítidas de tu joven Romeo saliendo de tu penthouse a las 7 de la mañana. Y tengo una fuente muy confiable», continuó el periodista, haciendo una pausa dramática, «que asegura que la dirección de esta obra se está decidiendo entre las sábanas y no en el escenario. El titular ya está escrito: la madurez que seduce al talento, el romance prohibido de Candy White». «Eso es una difamación», susurró ella, aunque sabía que la verdad era un arma que no podía detener. «Es una noticia, Candy. Mañana a primera hora todo New York sabrá que la respetable directora de 40 años ha perdido el juicio por un joven de 25. Tu reputación, la de Robert Hathaway y la inversión de la obra están en cuerda floja. ¿Tienes algún comentario antes de que pulsemos el botón de publicar?» Candy colgó sin decir una palabra. El teléfono resbaló de su mano y cayó sobre las tablas de madera. La realidad la golpeaba de frente. El escándalo ya no era una amenaza. Era un incendio forestal que estaba a punto de consumirlo todo. Terry, que había escuchado toda la llamada desde las sombras, no pudo contenerse más. Salió a la luz, con el rostro endurecido por la rabia hacia quienes intentaban destruir lo que apenas comenzaba entre ellos. «Candy», dijo él, acercándose con pasos rápidos.
Ella se giró, con los ojos llenos de una mezcla de pasión y terror. Tenían razón. Terry, Robert, Susana, todos. He sido una estúpida. He puesto mi carrera en tus manos y ahora la prensa va a despedazarnos. Terry la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. Que arda todo si es necesario, Candy. No me importa la obra, no me importa Londres ni lo que diga un estúpido periódico. Lo que pasó anoche fue lo más real que he sentido en mi vida. No dejes que ellos nos dicten el final de esta historia. No lo entiendes, Terry, dijo ella sollozando. Tú tienes 25 años. El mundo te perdonará por ser un joven impetuoso, pero a mí, a una mujer de mi edad, la sociedad no le perdona que se enamore de alguien como tú. Para ellos no soy una mujer enamorada, soy una mujer desesperada. En ese momento, las luces del teatro parpadearon. A lo lejos se escuchaba el murmullo de los primeros reporteros que comenzaban a llegar a la puerta del teatro, buscando la primicia que acabaría con el prestigio de la gran Candy White. El caos se desató en la entrada principal del teatro. Los flashes de las cámaras disparaban como ráfagas de ametralladora, iluminando la noche lluviosa de New York. Los reporteros se amontonaban contra las puertas de cristal, gritando preguntas humillantes y sosteniendo grabadoras como si fueran armas. Rato después, las puertas se abrieron de par en par. Terry apareció solo. No llevaba la máscara de actor, llevaba la furia de un hombre que no tiene nada que perder. Terry, ¿es cierto que te acostaste con la directora para conseguir el papel?, gritó un reportero de un tabloide. ¿Cómo se siente ser el juguete de una mujer de 40 años? Lanzó otro riendo. Terry se acercó con una calma amenazante que hizo que los periodistas retrocedieran un paso. Sus ojos azules estaban cargados de un desprecio absoluto. Escúchenme bien. Su voz, entrenada para llegar hasta el último periodista. Candy White es la mejor directora que este país ha visto. Si creen que una mujer de su talento necesita comprar a alguien, es que no saben nada de arte ni de dignidad. Hay fotos, Terry, gritaron desde el fondo. Tomen todas las fotos que quieran, rugió Terry acercándose a la cámara más próxima. Pero no se atrevan a llamarla desesperada. Ella es una mujer libre, y si yo estoy en este teatro es porque soy el mejor Romeo que Broadway va a conocer. Si quieren un escándalo, hablen de mí. Llámenme ambicioso, llámenme insolente, pero dejen el nombre de Candy fuera de su boca. Mientras Terry ponía el pecho a las balas de la prensa, el silencio en el despacho de Candy era sepulcral. Candy estaba sentada tras su escritorio, pero ya no veía los rascacielos. Escuchaba los gritos amortiguados que venían de la calle. Se miró las manos, esas manos que Terry había besado con tanta devoción. Sabía que mientras ella estuviera al mando de la obra, la prensa no dejaría de atacar. Robert perdería su inversión, los otros actores perderían su trabajo y la carrera de Terry moriría antes de nacer por ser etiquetado como un oportunista. Se puso de pie con una determinación dolorosa. Abrió la caja fuerte de su oficina y sacó un sobre que contenía su contrato original y una carta que había redactado minutos antes. Se acercó al espejo y se retocó el labial rojo. Tomó el teléfono y marcó el número de Karen Clays. «Karen», habló Candice White, «necesito que estés en el teatro. Vas a empezar los ensayos como Julieta». «¿Y Susana?», preguntó la joven al otro lado de la línea, confundida. «Susana está fuera. Y yo también», respondió Candy con la voz quebrada pero firme. «Voy a renunciar a la dirección de la obra, Karen. Robert Hathaway tomará el mando. Solo hay una condición. Terry Granchester se queda como Romeo». Y colgó. «Es su oportunidad. Y no voy a dejar que se hunda conmigo», murmuró ella. Candy dejó la carta de renuncia sobre el escritorio justo encima del guión de Romeo y Julieta. Iba a desaparecer de la vida pública por un tiempo, sacrificando su trono para que el joven que le había devuelto el alma pudiera brillar. Cuando Terry regresó al despacho, empapado por la lluvia y con los nudillos blancos de la rabia, encontró la oficina vacía. El aroma a Candy aún flotaba en el aire, pero sobre la mesa, la carta de renuncia brillaba bajo la luz de la lámpara. Terry cayó de rodillas. Ella lo había dado todo por él, incluso su propia pasión. Broadway bullía bajo una expectativa sin precedentes. Los carteles de Romeo y Julieta empapelaban la ciudad, pero el nombre de la dirección ya no era el de Candy White. Robert Hathaway figuraba como director, cumpliendo la promesa de que Candy le arrancó antes de desaparecer del ojo público. La noche del estreno, una mujer se bajó de un taxi a una manzana del teatro.
Llevaba una gabardina clásica de seda negra, el cuello alzado, y unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos verdes. Un pañuelo de seda cubría su cabello. Candy White caminaba entre la multitud como un fantasma en su propio reino. Habían pasado unos meses refugiada en una casa de campo de Connecticut, lejos de los tabloides que terminaron por aburrirse de su ausencia. Su piel se veía más joven, descansada, pero en su mirada persistía la melancolía de la señora que dejó su corazón en un camerino. Entró al teatro comprada a nombre de otra persona. Se sentó en la última fila del gallinero, donde la oscuridad era más espesa. Cuando las luces se apagaron y el telón subió, el silencio fue absoluto, y entonces él apareció. Terry Granchester no solo actuaba, Terry devoraba el escenario. Su voz era más profunda, su presencia más magnética que en los ensayos. Se notaba que cada palabra de amor que le dirigía la nueva Julieta, Karen Clays, no era para la actriz, sino para la mujer que sabía que estaba en algún lugar. «¿Qué luz alumbra esa ventana?», recitó Terry, y Candy sintió un escalofrío. Él estaba mirando directamente hacia la zona en las sombras, como si pudiera sentir su perfume, su respiración, su alma. La obra fue un triunfo total. Terry le enseñaba a New York lo que ella ya sabía, que era un genio. Pero cuando llegó el saludo final, el teatro estalló en la ovación más larga de la década. Terry hizo algo inesperado. Se adelantó al proscenio, ignorando las flores que caían a sus pies. Levantó una mano para pedir silencio. «Este éxito no me pertenece», dijo Terry con la respiración agitada y los ojos brillantes. «Le pertenece a la mujer que me enseñó que el amor no tiene edad, que la pasión es el único idioma que vale la pena hablar, y que sacrificó su propia gloria para que yo encontrara la mía. Candy, sé que estás aquí». El público comenzó a murmurar, buscando entre las butacas. Candy, con el corazón martillando contra sus costillas, se puso en pie lentamente. Sin poder evitarlo, Candy se quitó las gafas. La luz residual del escenario iluminó su rostro. Terry la vio. Una sonrisa de triunfo y alivio cruzó su rostro. Él bajó del escenario de un salto, rompiendo todo protocolo, y corrió por el pasillo central mientras la prensa y el público enloquecían. No le importaban las cámaras, no le importaba a Robert Hathaway mirando desde el palco, ni el escándalo que resurgiría mañana. Llegó hasta ella, la tomó de la cintura y la levantó en vilo frente a todos. «Se acabó el ensayo, Candy», susurró al oído antes de besarla. «Ahora empieza nuestra verdadera función». Afuera, en la calle, los periódicos ya se preparaban para la noticia, pero dentro del teatro, la señora y su Romeo joven acababan de demostrar que el amor más real es aquel que no necesita un guión para sobrevivir. Un año después del estreno que paralizó Broadway, la tormenta mediática se transformó en un respeto silencioso. El mundo dejó ver un escándalo para empezar a ver una leyenda. La luz del amanecer entra suavemente por los ventanales de una villa en las afueras de la ciudad. Ya no hay ruidos de sirenas ni el acoso de los flashes. En una mesa de la terraza, Candy revisa un libreto con una taza de café en la mano. A sus 41 años luce más radiante que nunca. La seguridad de su madurez se ha mezclado con una serenidad que solo el amor verdadero otorga. Ya no tiene que esconderse. Ahora dirige su propia compañía independiente, donde la integridad artística está por encima de los chismes de pasillo. Siente unos brazos fuertes rodear su cintura y el calor de un pecho firme contra su espalda. Terry, ahora el actor más cotizado de su generación, apoya la barbilla en su hombro. «¿Otra vez trabajando tan temprano, directora?», susurra él con esa voz que sigue acelerando el pulso de Candy como el primer día. «Alguien tiene que poner en orden este caos, Granchester», responde ella con una sonrisa, girándose entre sus brazos. Además, el estreno en Broadway en Londres es en un mes. Terry la mira con una devoción que no ha disminuido ni un ápice. Él ha madurado. Ya no es solo el joven impetuoso de 26 años, sino un hombre que ha aprendido a valorar la profundidad y la sabiduría de la mujer que tiene al lado. Para él, los veintitantos de las otras mujeres solo son un borrador al lado de la obra maestra que es Candy. «New York ya se acostumbra a nosotros», dice Terry, robándole un beso. Ahora le toca a Londres ver cómo la señora conquistó al Romeo más rebelde del teatro. ¿Y qué pasó con el resto? Robert Hathaway terminó por aceptar la relación. Sigue siendo el productor de la mayoría de sus obras, habiendo entendido que el amor de Candy no era algo que él pudiera poseer, sino algo que él debía redescubrir. Susana Marlowe, consumida por su propia intriga, terminó relegada a papeles secundarios en producciones de televisión de baja categoría. Su intento de destruir a Candy solo logró que el nombre de Candy White se volviera sinónimo de valentía y elegancia. En la sala de la casa, suena de fondo una melodía suave en el piano.
Candy mira a Terry y comprende que el tiempo no ha sido su enemigo, sino su mejor aliado. En sus 40 años fueron el puente necesario para encontrarse con la intensidad de Terry, y su juventud fue la medicina para el invierno de ella. ¿Sabes?, dice Candy mientras caminaban de la mano de Terry hacia el jardín. Hacerte el amor es un pecado, pero es el único por el que aceptaría ser condenada una y otra vez. Terry sonríe, la levanta en sus brazos y la lleva hacia el interior de la casa, cerrando las cortinas mientras el mundo exterior desaparece, dejando solo el escenario privado donde ellos son, por fin, los únicos protagonistas. Fin. Candy comprendió que la diferencia de edad solo era el tiempo que el destino se había tomado para pulir a la mujer que un joven Romeo estaba destinado a adorar.